todo lo que quiere interrumpir, que recibamos su palabra y ponemos nuestro corazón dispuesto para recibir de lo que nos trae su palabra en el nombre de Jesús. Llamamos a los niños. A Nehemías 1, del 1 al 4. Ay, yo tengo un frío, espero que el Espíritu Santo de Dios me caliente. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Nehemías 1, del 1 al 4. Dice así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias. Señor, esta es tu palabra. Señor, que cada palabra que salga desde este altar sea dirigida por tu Espíritu Santo, tocando nuestros corazones y haciendo, Señor, que se cumpla el propósito para lo cual es enviada, Padre. Bendigo tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Y el título del mensaje es Reconstruyendo las murallas. Reconstruyendo las murallas. En la antigüedad, las murallas eran necesarias para proteger las ciudades. O sea, las ciudades, la mayoría de ciudades eran cercadas, eran amuralladas. Y esto era un símbolo de protección, obviamente contra los enemigos. ¿Por qué? Porque en ese entonces, acuérdense que había muchas guerras. Entraba un rey, sitiaban las ciudades, conquistaban, pero para entrar a las ciudades necesitaban entrar a las murallas, ¿sí? Por eso era que ellos edificaban alrededor de sus ciudades. Y una persona que estaba fuera de la ciudad, pues estaba desprotegida. Podía ser asaltada, la podían llevar cautiva como esclavo, ¿sí? Entonces, las murallas eran sumamente importantes. Dentro de las murallas, la gente se sentía segura, la gente se sentía protegida. Amén. Tú tienes la imagen que yo te dije que pusieras. Entonces, la gente se sentía dentro de las murallas seguro, se sentían protegidos. Pues ellos decían, bueno, aquí los enemigos no pueden llegar. La Biblia nos habla acerca de las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó se cree
que era entre 1,8 metros de grosor y entre 3 y 4 metros de altura. ¿Sí? Las murallas, los muros de Jericó. Babilonia también tenía sus murallas altas. Jerusalén también tenía sus murallas. Pero como ustedes ya saben, Jerusalén, después de tantas advertencias de parte de Dios, a través de sus siervos los profetas, Jerusalén fue sitiada por los babilonios, por Nabucodonosor. Así era que cercaban las ciudades. Y las ciudades tenían puertas. Entonces, Jerusalén fue conquistada por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasa? Ya las murallas de Jerusalén las quemaron, las puertas las quemaron, derribaron todo eso, y así fue como pudieron entrar a Jerusalén y conquistar la ciudad y llevarse en cautivos a los príncipes, a los que estaban en eminencia, y el pueblo más pobre y los enfermos quedaron en Jerusalén. Tremendo. Pero ¿sabe qué significa esto? Las murallas en nuestra vida representan la reconstrucción de nuestra alma, la reedificación de nuestra alma. Esto representa nuestra vida, hermanos. Entonces vamos a seguir mirando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que entraron a Jerusalén? Bueno, Dios advirtió numerosas veces a su pueblo, pero ellos no creían a sus profetas, ellos se burlaban. ¿Cuántos han escuchado la historia del caballo de Troya? El caballo de Troya, pues resulta que el caballo de Troya, los griegos habían tenido guerra contra los troyanos durante 10 años y no ganaban. Y a un hombre se le ocurre la brillante idea, Ulises creo que se llamaba, sí, Ulises, tuvo la idea de crear un caballo de madera. Y ellos simularon que se habían rendido ante los troyanos. Los troyanos tenían dudas, sobre todo los sacerdotes. Ellos tenían duda de que si eso era verdad o no. Pero ¿qué hicieron qué hicieron ellos? Ellos simularon irse y dejar el caballo de Troya como un regalo para el rey, el dios Poseidón. ¿Y sabe qué hicieron los troyanos? Cayeron en el anzuelo. Entraron el caballo a sus murallas, dentro de sus puertas, y cuando ellos estaban ya descuidados, en la noche, dentro del caballo de Troya, habían soldados. Unos dicen que habían 23 soldados, otros dicen que habían 50 y otros dicen que habían 100 soldados. No, yo no sé cuál es la verdad, pero lo que sí sabemos es que dentro del caballo de Troya estaban los enemigos. Y así, de esa manera, como les dije, para poder vencer ellos necesitaban sitiar y necesitaban derribar los muros o entrar detrás de los muros. Y esa fue la manera como los troyanos fueron vencidos. A medianoche, los que estaban dentro del caballo le abrieron la puerta a los otros soldados y sitiaron la ciudad y ganaron la victoria sobre los de Troya. La pregunta hoy es, ¿cuál es ese caballo de Troya que logró introducirse dentro de tus murallas? Miren, la gente estaba maravillado. La gente estaban alegres por ese caballo, por ese regalo para los dioses. Y así nos pasa muchas veces en nuestra vida. Nos dejamos asombrar y maravillar por algo que llega a nuestra vida, pero es una trampa del enemigo. Es el caballo de Troya que se está introduciendo dentro de tus murallas, porque es la única manera que el enemigo podrá derribar tu vida, tu casa, tu familia. ¿Cuál es ese caballo de Troya? Vamos a analizar hoy. ¿Cuál es ese caballo de Troya? No me diga. Ella me dice.
¿Cuál es ese caballo de Troya que logró entrar dentro de tus murallas con apariencia de piedad, pero es un emisario del mismo infierno? ¿Cuáles son esos caballos de Troya? A lo mejor son amistades, a lo mejor es una oferta de trabajo, a lo mejor yo no sé qué es. Usted de pronto puede analizar hoy y ver que hay un caballo de Troya dentro de sus murallas. Y ¿sabe una cosa? Aleluya. 10 años. Durante 10 años no pudieron vencerlo y lo vencen con un caballo de Troya, con un caballo de madera. Nehemías. Dice la Biblia que Nehemías era copero del rey. Y Nehemías, cierra la puerta, por favor. Dice que era copero del rey. Y el copero del rey, ¿sabe qué hacía? Servirle al rey el vino y probarlo. Por si estaba envenenado, pues el primero que moría era el copero. Qué trabajo. ¿Se imagina una vacatura? Buscamos coperos. Daya, le pagamos 4,000 euros mensuales para que pruebe la comida del rey, el vino, las bebidas, los jugos. Así corre peligro de cualquier momento morir. Entonces, Nehemías, que estaba en el reino persa, dice que un día sus hermanos, Hanani, si no me equivoco, y los judíos van a visitarlo. Y Nehemías le pregunta, cuéntame, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? ¿Y la ciudad, Jerusalén, cómo está? Y dice que él le responde y le dice, los que huyeron, los que quedaron en Jerusalén, están en grande afrenta. Y las murallas y sus puertas derribadas, quemadas, en ruinas. ¿Sabe qué hizo Nehemías cuando escuchó eso? Dice la Biblia que él, cuando escuchó esas palabras, se sentó y lloró y hizo duelo por algunos días y habló con Dios. ¿Sabe por qué él lloró? Porque él sabía, él había visto, él sabía lo que representaban las murallas. Esdras, años anteriores, aproximadamente 13 años atrás, Esdras había reconstruido el templo, había reedificado el altar, pero no había reconstruido las murallas. No había reconstruido las murallas. O sea que, ¿sabe qué me habla esto? De que a veces tenemos algo de Dios. A veces tenemos algo de Dios, porque estaba el altar, estaba el templo. Tenemos algo de Dios. Dios por su infinita misericordia nos guarda. Pero nuestras murallas están en ruinas. Nuestras murallas, o sea, nuestra vida espiritual. Le dije que esto representaba nuestra alma, nuestras emociones, nuestra vida, nuestra relación con Dios está en ruinas. Y Nehemías, aunque estaba bien, digámoslo así, porque él era un hombre noble, era un hombre que no tenía necesidad de nada, él estaba bien donde el rey. Él tenía una posición, aunque pues podía correr el riesgo de morir en cualquier momento, pero él estaba bien. Él no tenía necesidad de irse a Jerusalén. Mas sin embargo, Nehemías, cuando escucha la condición de su pueblo, la condición de Jerusalén, la condición de las murallas, él llora. Y yo pregunto hoy, ¿habrá hoy aquí en medio nuestro un Nehemías que pregunte, que se detenga, que mire a su alrededor y diga, ¿qué ha pasado con mi casa? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Cómo están mis murallas? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi iglesia? ¿Cómo está mi comunidad? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Habrá un Nehemías aquí que pregunte el problema? Mira, nadie había preguntado. Nadie, todo el mundo estaba indiferente. Habían pasado años
Todo el mundo hizo su vida. Todo el mundo se fue. Ellos fueron dispersados en diferentes países. Y nadie se preocupaba de la condición en la que se encontraban los judíos, en la condición de Jerusalén, la gran ciudad de Dios. Nadie le interesaba. Pero Dios puso en el corazón de un hombre preocuparse. Dios puso en el corazón del hombre, de un hombre, mirar. Dios puso, así como tal vez Dios ha puesto en tu corazón mirar la condición de los tuyos, mirar la condición de tu casa. Mira, aunque él era copero, mas sin embargo él dijo, Jerusalén está en ruinas. Jerusalén está en ruinas. Y yo te invito hoy a mirar tus murallas. Yo he estado con mis murallas derribadas. Yo he estado con una vida espiritual débil. Yo he estado mal delante de la presencia del Señor, te soy sincera. Y yo sé lo que te estoy hablando y se siente mal. Se siente incómodo. Pero cuando nos quedamos cómodos, hay un problema. Tiene que haber dentro de nosotros ese despertar, esa incomodidad al ver cómo están mis murallas. Porque dependiendo de la condición de mis murallas, así voy a vivir yo de aquí en adelante. ¿Sabe que las murallas tenían puertas? Las puertas representan muchas cosas. Las puertas representan, estas tenían 12, 10 en la parte de afuera y 2 dentro del templo, dentro de la ciudad. ¿Sabes qué? Las puertas representan, cuando uno siempre dice, bueno, hay puertas abiertas. Las puertas es un camino que conduce o donde se le permitió al enemigo trabajar en nuestras vidas en áreas de pecado. Las puertas representan también autoridad. En las puertas se tomaban decisiones también. La Biblia dice que la gente venía a las puertas de la ciudad y presentaban sus asuntos delante del juez o delante del que estaba ahí. ¿Sí? En las puertas se tomaban decisiones y se proclamaban las leyes. Entonces, dice que él llora. Y este hombre hizo algo, hermano. Dice la Biblia en el 2. Sí, en el 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidos por el fuego. Él no solamente se quedó en un clamor, porque a veces nosotros sabemos de la condición de nuestra vida o de nuestra familia y nos quedamos indiferentes. Lloramos un momentico, pero ya no hacemos más nada. ¿Cuánto les ha pasado? Lloramos, ay, sí, mira, mi vida está en ruinas y esto y lo otro. Pero ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la ruina ahí? ¿Sabe qué significa restaurar? Significa volver a ser lo que era el principio. Volver a ser lo que era el principio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos simplemente o a quejarnos o a decir, ay, sí, mi casa está en ruinas. Ay, me acuerdo de lo bueno que la pasábamos.
Me acuerdo de esto que yo tenía. Me acuerdo cuando yo tenía una empresa y era próspero. Me acuerdo de no sé qué. Me acuerdo de no sé qué. No, te vas a quedar lamentando por lo que fue ayer. Vas a estar diciendo constantemente, yo vivía en Colombia, yo hacía esto en Colombia, yo tenía esto en Colombia o en República Dominicana, yo servía en la iglesia, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero ahorita está en ruinas, no importa, porque de las ruinas Dios puede levantarte. De las ruinas Dios puede hacer algo nuevo. No es reconstruir con eso mismo, en el mismo lugar, con la misma situación, volver a reconstruir, volver a trabajar en lo que quedó a medias, lo que quedó en ruinas. Hay escombros, no importa. No importa si hay escombros, todavía se puede hacer algo. Gracias. Poner una cosa en el estado de estimación que antes tenía. Restaurar el orden. Entonces, Nehemías se va de noche, obviamente después de que habla con el rey. Sí, se me olvidó esa parte. ¿Sabe qué hace el Nehemías? Él ora primero, O sea, vamos a ver los pasos a seguir después de que nosotros identificamos que nuestras murallas están derribadas. Él primero oró, ayunó, clamó a Dios y le dijo, ponme gracia, porque me voy a presentar delante del rey. O sea, él ya tenía claro, yo voy a reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero cuando va y se presenta delante del rey, con su copa, se presenta triste a servirle al rey. Y un copero no podía presentarse triste. Porque el copero tenía que estar alegre. El copero no podía darse el lujo, si tenía problemas, olvidarse de sus problemas y siempre estar con un rostro diferente. ¿No es que dice? Cuando el rey me preguntó, temí en gran manera. ¿Por qué tuvo temor? Porque lo podían matar. Pero él le pidió, acuérdese que primero él oró a su Dios. Ponme gracia porque me voy a presentar delante del rey y le voy a hacer mi petición. Y cuando él se presenta, el rey le dice, ¿qué? Tú tienes cara de tristeza, ¿qué te pasa? Y él le dice, rey, ¿cómo no voy a estar triste sabiendo la condición de mi pueblo? Que el pueblo está mal, que el sano pueblo, que las murallas están derribadas. ¿Qué quieres? Le dice el rey. Y él le dice, concédeme ir a reconstruir las murallas. ¿Y sabe qué pasó? Lo que le va a pasar a cualquier persona que se determina en reconstruir. ¿Sabe qué pasó? Dios lo puso en gracia y el rey le dijo, ¿cuánto tiempo quieres? Yo no sé cuánto tiempo bueno, las murallas se edificaron por 52 días. Yo no sé si él le pidió 52 días. El caso es que él le dijo el tiempo al rey y el rey le dijo, te lo doy. Y aparte de que le dio el permiso, ese Nehemías estaba tremendo. Nehemías le dijo, rey, otra cosita más. ¿Será que me puede hacer el favor de darme cartas para los gobernadores? Concedido. Y me puede dar cartas para que me den madera, porque necesito madera para reconstruir las puertas y las murallas. Concedido. Y aparte de eso, el rey le da ejército, le da un capitán, le da ejército, le da soldados para que vaya con él. Hermano, la gracia de Dios hace eso. Solamente necesitamos determinarnos en hacer algo bueno en nuestra vida y Dios va a suplir todo lo que usted necesite para eso que usted se propuso en su corazón. Amén. Y él va. Hermano, tenía todo. Tenía el respaldo del rey. Cuando él llega a Jerusalén, ahí es donde me había quedado, él va y hace un recorrido, porque tenemos que hacer un recorrido en nuestra alma. Vamos a hacer en este momento un recorrido. Recorramos por nuestra alma. ¿Podrá alguien aquí recorrer en su alma? El alma es el asiento de nuestras emociones. Ahí está nuestra voluntad, intelecto, emociones.
Vamos a hacer el recorrido en esta hora. Dice la Biblia, y hermano, había mucha distancia entre puerta y puerta. Y él de noche, solo, recorriendo en su caballo y mirando y mirando. ¿Se imagina el dolor de Nehemías al ver la condición de lo que había sido la gran ciudad de Dios? Y ir por ahí y ver solo escombros, ver solo ruina. El Señor sabe tu dolor cuando tú haces el recorrido por tu alma. Yo sé que no es nada fácil hacer ese recorrido y ver solamente escombros. Y recordarte lo bonito que tenías, la bendición que tenías, la familia que tenías, la providencia que tenías. Yo sé que no es fácil cuando empezamos a hacer aquel recorrido. Mirar a tu alrededor y ver solo ruinas. Mas sin embargo, eso no detuvo a Nehemías, sino que ¿sabe qué pasó en la vida de Nehemías? Esto lo llenó de valor para decir sí se puede, para decir esto está en ruinas, para decir las puertas están quemadas, pero tengo el favor de Dios y voy a reedificar, voy a restaurar las murallas de Jerusalén. Alguien tiene que entender hoy lo que el Señor le está diciendo. El Señor lo que te está diciendo hoy es que si tú quieres, se podrá reedificar lo que está en escombros. Lo que tú ves como perdido, lo que tú ves como ruina, desecho. Que nadie lo voltea a mirar porque pasaban por ahí y lo menospreciaban. Esta era Jerusalén, la gran ciudad. Y así de pronto muchos mirarán cuando estamos en escombros, pero el Señor no nos ve así. El Señor nos ve diferente, hermano. Cuando los demás afuera solamente ven escombros, Dios lo que ve es una ciudad amurallada, una mujer que se levanta, un hombre que se levanta bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y él se levantó y cabalgó y miró y dijo, vamos a hacer. Luego él le dice a los siervos lo que Dios puso en su corazón. Pregúntale al que queda a tu lado, dile, ¿te atreves a reedificar? ¿Te atreves a reedificar? ¿Habrá un Nehemías aquí? ¿Cuántos Nehemías hay aquí? ¿Cuántos Nehemías que no se conforman con las ruinas? Que no se conforman con los escombros. No tienes, te dice el Señor, no tienes por qué aceptar las ruinas y los escombros en tu corazón. No tienes por qué aceptarlo. Viene un cambio para ti. Viene restauración para tu hogar. Viene vida para tu hogar. Viene providencia. Viene transformación para tu casa. te vas a levantar de entre los escombros. Te vas a levantar dentro de las ruinas, hermano. Cree esta palabra. Cree esta palabra. No te quedes indiferente. No te quedes indiferente. Levántate. ¿Sabe qué? Ellos cuando ya Nehemías le cuenta lo que el Señor puso en su corazón, la Biblia dice en Nehemías 3, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Cada puerta representaba algo.
La primera puerta que restauraron fue la puerta de las ovejas. Yo no voy a explicar puerta por puerta porque no es un estudio bíblico, pero te voy a dar algo. Lo vamos a estudiar un lunes. ¿Y sabes qué? Ahora la pregunta es, ¿y cómo yo hago para reedificar los muros? Porque, ok, tú me lo estás diciendo, pero ¿cómo se hace? Bueno, lo primero, orar, ¿sí? No, sí, lo primero es identificar, mirar, luego orar, luego pedirle al Señor estrategia. Y el Señor te va a suplir todo lo necesario. Y luego hay que coger las puertas. La puerta de las ovejas, para entrar a las ovejas, a llevarlas al sacrificio, primero las llevaban al estanque de Betesda. ¿Se acuerdan del estanque de Betesda? Las llevaban al estanque de Betesda, ahí las tenían que bañar, ahí las tenían que limpiar. Y sabe que esa puerta no tenía cerrojo, no tenía cerradura, era la única puerta que estaba abierta. ¿Sabe por qué? Porque la puerta de las ovejas representa el sacrificio de Cristo, representa a Cristo. Y todo aquel que quiera restaurar su vida, levantarse en Dios, debe de primero reconocer a Cristo en su corazón y reconocer el sacrificio de Cristo en su vida. Nadie puede entrar si no entra por la puerta. Él dijo, ¿yo soy qué? La puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Será salvo. Nadie puede entrar, todos tenemos que entrar por la puerta de la oveja. Nosotros tenemos que entrar por la puerta que es Cristo para poder restaurar nuestra vida nuevamente. No se vale y no se puede. Mira, hermano, muy bueno. A veces tenemos aparentemente la vida arreglada, la vida cómoda, como Nehemías. Él tenía un puesto de eminencia, él estaba bien, él vivía bien, ganaba bien, dormía bien. Vivía con los nobles. Pero había un problema, que las murallas estaban derribadas. Y hay un problema que aunque por mucho que tú digas que vives bien y que estás bien y que no necesitas más nada más, la Biblia establece y la Biblia a mí me dice que sí necesitamos algo y es la restauración de nuestra alma. Y para restaurar nuestra alma necesitamos, lo primero que necesitamos, el primer paso es entrar por la puerta de Jesús, que es Jesús. Y esa puerta nunca está cerrada. ¿Sabe por qué? Porque Cristo siempre estará esperándonos. Porque Cristo siempre estará esperándonos. Él nunca cerrará la puerta. Él siempre tiene la puerta abierta para todo aquel que quiera venir a Él y restaurar su vida. La puerta está abierta para ti. La puerta de las ovejas está abierta para ti. Entra. Aleluya. Y luego seguía la puerta del pescado. La puerta del pescado. Por ahí llegaban todos los mercaderes, los que querían llegar al mercado y vender, comercializar con pescado, con peces. ¿Y sabe qué representa esto? Nuestro servicio. Tal vez nuestras murallas están derribadas, la puerta está quemada y es la puerta del servicio, la puerta de... ¿Qué dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Yo haré de ti pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Esa puerta necesita ser restaurada. Esa sí tenía cerrojos. Esa sí tenía cerraduras. Pero para poder entrar por esa puerta, primero se tenía que sí o sí pasar por la primera puerta. Ese era un requisito. Esto tipifica el ministerio. Y en esta puerta seremos instruidos para el evangelio, para evangelizar. La puerta del valle, la puerta del muladar. La puerta del muladar o la puerta de la basura era un lugar donde sacaban todos los escombros,
todos los residuos. También se le decía la puerta del estiércol, porque todo el estiércol de los animales era llevado allá. ¿Sí? Entonces, toda la basura se sacaba, todo el estiércol, todos los residuos se llevaba a ese lugar. Y esto lo que representa es que para nosotros poder reconstruir nuestra vida y estar bien, necesitamos descontaminarnos de todo residuo, de todo estiércol, de toda basura. Porque está trayendo contaminación a nuestra vida. ¿Qué es eso que está contaminando nuestra puerta? ¿Qué es eso que está contaminando nuestra vida? Malos pensamientos, vicios, conductas. ¿Cuál es ese estiércol? ¿Cuál es ese estiércol? ¿Qué es lo que no deja que podamos reconstruir? Ellos tenían que llevar todo eso. La puerta del estiércol, la puerta de la basura. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor. Para poder que tú te levantes, para poder que tú cierres puertas, para poder que tus murallas sean levantadas y quedes protegida y no quedes al blanco del enemigo, tienes que comenzar a levantar las puertas. Y una de estas es la puerta de la basura. Sacar la basura de tu alma. Sacar la basura de nuestra alma. Sacar lo que nos contamina. Sacar lo que no sirve. Sacar lo que está dentro de nosotros que nos limita. Levantarnos en Dios. ¿Cuántas cosas hay? Engañoso es el corazón, porque ha habido mucha basura dentro de nuestros corazones. Si cuando nosotros nos sentamos verdaderamente, lo digo por mi experiencia propia, y he dicho, Señor, analiza mi corazón, escudriña mi corazón, y mira si hay camino de perversidad. ¿Qué está de más en mí? ¿Qué hay? Mira, cuando usted se determina a sacar, a trabajar en esa puerta, el Señor le va a mostrar todo estiércol, todo residuo, todo lo que le están lanzando y usted está acumulando en su corazón. El Señor lo va a mostrar. Porque tenemos muy bonita apariencia. Yo puedo venir bien vestida, levantar mis manos y cantar bien, bonito. Yo puedo venir y dar el mejor diezmo. Pero ¿qué hay dentro del corazón? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en este corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Él, que escudriña la mente y el corazón, Él sí lo conoce. Nadie sabe mis pensamientos. Nadie sabe cuando tú te acuestas y comienzas a maquinar. Si lo hago así. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Él sí lo sabe. Y el Señor dice, es tiempo de sacar la basura del corazón. Amén. La puerta de la fuente, después de que se pasa por la... Luego sigue la puerta de la fuente. Mira, esto es tan tremendo que cuando Nehemías va y les dice lo que Dios puso en su corazón, el pueblo se unió. Y cada uno comenzó a hacer su trabajo. El uno levantaba y restauraba la puerta del muladar, el otro la puerta del valle, la puerta dorada, y todas las puertas eran restauradas y también las murallas se unieron a trabajar. Y después de esta, cuando decidimos sacar la basura de nuestro corazón, dice la Biblia que está la puerta de la fuente. Yo quiero leerla, vamos a ver. 3:15. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, la reedificó,
la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto eh, del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. ¿Sí ve? La reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas y le puso cerraduras y cerrojos. Esto representa el Espíritu Santo. Después de que nosotros, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por eso es una fuente. La fuente inagotable, ¿quién es? Jesús. Dice la palabra dice la Biblia que Él es la fuente. Su palabra es vida, su palabra es un manantial. Después de que nosotros sacamos toda la basura, viene Él con su palabra y comienza a limpiarnos, a limpiarnos, a limpiarnos. La palabra limpia. La palabra de Dios purifica. Hermanos, no podemos pasar días sin leer la palabra. De pronto muchos solamente leen la Biblia cuando se le dice aquí, ahorita vamos a leer en el libro de Nehemías, tal y tal. Y solo se lee aquí. ¿Cómo nos va a purificar la palabra del Señor si no hay palabra? ¿De dónde te va a purificar así de la nada? Hay que leerla, hay que comerse el rollo, hay que leer la palabra del Señor, pero si no la lees, si yo no leo la palabra del Señor, ¿cómo la palabra va a comenzar a limpiarme, a limpiarme? ¿Cómo va a ser eso posible? Y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en mí. Pero si no la leo, dígale que lea la Biblia. Digan, lea la Biblia. No la tenga cogiendo polvo. Digan, no la tenga cogiendo polvo. Muchos la tienen ahí abierta. No, yo la tengo abierta en el Salmo 91, debajo de mi almohada. Muchos dicen, no, cuando venga el diablo a tentarme, yo le respondo con la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra si no sé? ¿Qué fue lo que dijo la pastora? Ese verso bíblico, ¿qué fue? No, si viene el diablo donde ti a tentarte, tú le vas a responder con la palabra. Si el diablo viene y te dice, ay, pero usted tiene hambre, cómase, dale la orden, que esas piedras se conviertan en pan. ¿Usted qué va a decir? Ay, sí, la Biblia dice que yo tengo autoridad de que se conviertan las piedras en pan. Piedras, conviértete en pan, caíste en la trampa. Pero si usted tiene la palabra sembrada en su corazón y el diablo viene a tentarle y a decirle, a ministrarle lo que no es, una media verdad, usted va a tener la capacidad porque tiene la palabra en su vida y va a poder decirle, vete de mí, Satanás, porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí o no? Entonces, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos. La puerta de los caballos representa la guerra. Esta me gusta. Representa la guerra, porque cuando usted se levanta en Dios, cuando usted está dispuesto a restaurar su vida, a levantar las murallas caídas, puerta de los caballos. Yo los estoy así. Yo creo que por ahí se me escapará alguno. La puerta de los caballos. Entonces, cuando usted se levanta, hay una guerra. ¿Se desata una guerra, sí o no? Cuando usted está buscando a Dios, se levanta una guerra, ¿sí o no? Cuando usted no está buscando a Dios, no hay guerra, porque usted ya está ahí. Cuando yo estaba en el mundo y hacía lo que yo quería, no había guerra. Pero una vez usted se decida a buscar a Dios, se desata una guerra. Pero la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y él qué va a hacer? Huirá de vosotros. Al diablo no le va a quedar de otra, sino que salir huyendo. Él se va a tener que ir. Si te están haciendo la guerra, resista. Resistid al diablo, pero sométase a Dios. Entonces, hay guerra. ¿Y la guerra es hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo venga.
Ahora, tampoco es que usted va a estar teniendo lucha cada rato, no lo voy a asustar, tampoco es que usted va a mantener, se me apareció una sombra, se me apareció un hombre con una cola. No, tampoco es así, tampoco es así. Y el caballo, las características el caballo tiene varias características, mire, el caballo es fuerte, es majestuoso en la batalla, nunca vuelve atrás. No se amedan. Ay, dígalo. Eso mismo. En el peligro. Y siempre está listo para combatir. Ese es usted. Así es usted. Los que venimos al Señor, los que nos levantamos en Cristo, no somos de los que retrocedemos. No somos cobardes. Somos valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Nosotros somos como los caballos, fuertes, no retrocedemos y, hermano, no nos dejamos. Y siempre estamos listos para la batalla, siempre estamos listos para combatir. Si usted se deja intimidar por cualquier cosa que pasa en su vida, y yo no voy a orar porque esto, ya no voy a ir a la iglesia porque me asustaron, ya no voy yo no sé qué porque no. Es una guerra, pero nosotros tenemos la victoria asegurada. El pueblo de Dios tiene la victoria asegurada. ¿Sabe por qué? Porque Él es el varón de guerra, porque Él es el poderoso gigante, porque Él es el que comanda nuestro ejército y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Usted no tiene que tener miedo. Usted no tiene que tener miedo. Así es que no tenemos temor, seguimos hacia adelante. Ahora, hermano, todas estas puertas representan algo, sí, de verdad, me gustaría que estudiemos esto de las puertas, porque cuando lo estudiemos, vamos a salir tan fortalecidos de ese estudio que vas a querer comenzar ya a reedificar las murallas. Si supiéramos de verdad lo que el Señor nos está diciendo en este estudio, en esta palabra de Nehemías, no nos quedaríamos con las murallas ahí derribadas. Y hay que hacerlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si nuestras murallas siguen en ruinas, somos un blanco fácil para el enemigo. Imagínate una gran ciudad, muy bonita, próspera, con un rey, con un buen comercio en ese entonces, y que no estuviese amurallada. ¿Qué pasaría? La roban, entran, queman sus negocios, sus casas, violan a las mujeres, se llevan a sus niños para esclavizarlos. Y eso es lo mismo en el mundo espiritual. Lo que va a pasar si nosotros no tomamos la determinación de reedificar, de levantar las murallas. Alguien tiene que levantarse y cercar su familia. Alguien tiene que levantarse y cuando identificas que las murallas de tu casa, de tu matrimonio, de tu hogar están derribadas, tiene que haber un Nehemías. No importa el pronóstico y no importa lo que te estén diciendo y no importa que digan que es difícil, pero si tú actúas como Nehemías, te aseguro que esas murallas se van a levantar y tú ya no vas a estar desprotegido. Tú ya no vas a estar a la merced del enemigo, porque tu vida, la de tus hijos, tu matrimonio, tu casa, tus finanzas, tu ministerio, todo está amurallado. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Amén. Eso sí va a pasar una cosa. Cuando ellos trabajaron duro, ya estoy terminando. Cuando ellos trabajaron duro en la obra,
¿Sabe qué pasó? ¿Se imagina un pueblo que ya llevaba años donde se decía, ya esta gente? Eso lo que quedaron fue escombros, recuerdos del pasado. Y ver las naciones, sus enemigos, ver que de repente llega un líder, inspira a todo un pueblo y comienzan a trabajar duro. ¿Usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo y va a decir, ay no, Valentina se está levantando, dejémosla? No, claro que no. Va a haber oposición, porque Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, la Biblia dice que cuando escucharon, cuando vieron, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Nehemías con el pueblo, se levantaron en contra. Se levantaron en contra tuya porque tú decidiste levantarte en el Señor. Se levantaron en contra, te señalan. ¿Y sabe qué? Van a intimidarte, van a burlarse de ti y van a intentar matar lo que Dios sembró en ti. La Biblia dice que ellos se levantaron, pero ¿sabe qué hizo Nehemías? Que esa es la actitud que tenemos que tener todos. Cuando Nehemías entendió y cuando se dio cuenta del plan de Sanbalat y de Tobías, la Biblia dice que él clamó a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Puso eso, pregúntame, ¿qué hizo? Ok, les voy a contar. Puso guardas en las familias con espadas, con lanzas y con arcos. Puso gente que custodiaba la ciudad. Puso gente que custodiaba el trabajo que se estaba haciendo. A Nehemías nada lo detuvo. A Nehemías no lo detuvo la amenaza. A Nehemías no lo detuvo la burla. A Nehemías, pero yo no entiendo por qué tú te detienes cuando tú sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué tú te detienes cuando a la primera crítica que tú ves, te detienes? A la primera burla que tú ves, te detienes. Al primer señalamiento que tú ves, te detienes. Cuando tú ves a Sanbalat que se está levantando, óyeme, eran 3, pero la Biblia no me dice a mí que el rey le había dado cartas. La Biblia a mí me dice que le había dado un ejército. La Biblia a mí me dice que le había dado madera. La Biblia a mí me dice que el pueblo le siguió. ¿Cuántos eran con Nehemías? Miles. ¿Cuántos eran los enemigos? 3. ¿Cuántos hay contigo? Miles. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Cuando Eliseo, si no me equivoco, Eliseo le pidió a Dios que le abriera los ojos de su siervo Gehazi para que pudiera ver, porque había un gran ejército que se iba a levantar en contra de ellos, y él estaba confiado y él estaba creyendo que iba a tener la victoria, y le dijo: Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Y cuando abrió sus ojos, ¿qué pasó? Vio ángeles. Y el Señor te dice en este momento: tú no estás solo. Tú lo que necesitas es creer. Tú no puedes dejarte intimidar por Sanbalat. Tú no puedes dejarte intimidar por Tobías ni por Gesem el árabe. Tú tienes que creer la palabra, y el Señor te dice: alrededor tuyo hay ángeles ministradores. Hay ángeles ministradores. Yo estoy contigo. Sí, te dio todos los recursos. Puso en tu corazón algo bueno. Y de este algo bueno va a salir algo bueno. ¿Sí o no? Ay, yo quisiera que alguien entendiera este mensaje de hoy. Yo quisiera que alguien se fuera a su casa determinado a reconstruir y no dejar más su vida en ruinas, su vida en escombros. Amén. ¿De qué yo, señora, no? Necesito así, como, amén. Santos, sí, hermano. Diga amén.
Aleluya. ¿Sabe qué dijeron ellos? Vamos, hagamos cesar la obra. Dijeron los enemigos, vamos, hagamos cesar la obra. Y eso es lo que el enemigo está diciendo sobre ti. Vamos, hagamos todo lo que Soraya empezó a hacer. Vamos a detenerla. Todo lo que Viviana empezó a hacer. Vamos, le dice a los enemigos, vamos. Pero que ellas no se den cuenta. Vamos a hacerlo con astucia. Vamos a meternos. Sin que se den, así dijeron ellos, sin que se den cuenta. Vamos a introducirnos. ¿Cuál era el objetivo? Detener la obra. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se reconstruyeran los muros. Bueno, porque sabían que ellos, una vez reconstruyeran los muros, se iban a levantar como la ciudad fuerte de antes y que no iban a poder ser invadidos. Porque un pueblo, una persona que ya pasó por la derrota, por el escarnio, ya vivió y sabe y no quiere volver a pasar por lo mismo. No quiere volver a pasar por lo mismo. Y el que se determina se levanta con una fuerza. Lo que yo quiero decirte hoy es que lo que tú estás viendo a tu alrededor no sea un motivo para desistir, sino una motivación para seguir adelante. Y ellos dijeron, vamos, hagámoslo cesar y luego matémoslos. Ese es el diseño que tienen los emisarios de Satanás contra tu vida y la mía. Que tú ceses, que tú no te levantes, que tú no te restaures, que tú sigas con puertas abiertas. Eso es lo que quiere. Y tremendo, Nehemías dijo, y cuando los vi, dice Nehemías que los supo. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Pregúntame qué hizo Nehemías. Nehemías empezaron a trabajar. Ellos, mire hermano, en ningún momento dejaron de trabajar en la obra. En ningún momento desistieron. En ningún momento hubo distracción. Ellos, al contrario, eso hizo que Nehemías reforzara la guardia. Porque dice la Biblia que ellos volvieron a su tarea y regresamos a nuestra tarea. O sea, como quien dice, ay no, es Zambalat. Usted tiene que llegar a un punto que usted diga, ay, es usted. Otra vez, no, ya me tiene cansado. A mí Dios me dio una palabra y esa palabra es la que yo voy a vivir y yo voy en dirección a esa palabra, a mi cumplimiento profético. Y dice la Biblia, y Nehemías hizo que el pueblo volviera a su tarea. Y cada uno trabajaba con una mano en la obra y con otra mano tenían la espada en la mano. Y dice, y ni yo, y ni los siervos, y ni ninguno nos quitábamos la ropa. No cesamos de trabajar, solamente cuando nos íbamos a bañar. Todo el tiempo estuvieron trabajando, pero todo el tiempo tenían a su lado la espada. Lo que significa, gracias, Dios, es que tú puedes seguir trabajando en eso que Dios te dijo que hicieras. Y tú, en lo que tú vas trabajando, tú tienes la palabra más certera, que es la palabra de Dios. Trabaja en lo que tengas que trabajar, pero ten presente la palabra todo el tiempo en tu boca, todo el tiempo en tu corazón. Paz. ¿Sabe qué? Él dice que él animó al pueblo. Le dio unas palabras y le dijo al pueblo, porque el pueblo escuchó de las intimidaciones de los enemigos. Y le dijo, acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esas fueron las palabras de Nehemías. A ti siempre alguien te va a decir, un buen amigo, una persona de visión, una persona de Dios, siempre te va a inspirar, a instar, a pelear. Y él les dijo, no tengan miedo, no se dejen intimidar,
Dios es grande y temible. Pelea. Y yo tengo para decirte hoy, pelea. Pelea por los tuyos. Pelea por tu casa. Pelea por tus hijos. Si supieras el poder que tienes en tu boca, que con solo decir, yo levanto muralla alrededor de mis hijos. Yo levanto vallado alrededor de mis hijos. Yo levanto la muralla. Y así, hermanos, Sanballat mandó a llamar a Nehemías 4 veces. O sea, él seguía trabajando, Nehemías seguía trabajando en la obra y él insistente, porque es insistente el enemigo, es insistente. Por eso usted cuando usted vea que vuelve y se repite lo mismo, no diga, ay, ¿para qué oré? Ay, ¿para qué ayuné? No, porque ellos insisten, son persistentes, pero más persistente es usted. Y le mandó 4 veces a llamar y Nehemías le contestó, pero yo estoy trabajando, yo estoy muy ocupado, yo voy a dejar que la obra cese por irme a ocupar asuntos con usted, irme a charlar con usted. No, y como no le prestó atención, ¿sabe qué hizo? Le mandó una carta. Le mandó una carta, o sea, 5 veces te van a intentar detener de tu propósito. 5 veces o hasta más veces. Van a intentar detenerte, pero Nehemías en ninguna de esas veces prestó atención. No desvió su propósito, no desvió su mirada. Hasta, ¿sabe qué le dijeron? Le profetizaban mal, le profetizaban muerte. Le decían, mira, te van a matar. Sal de aquí. ¿Y sabe qué respondió? ¿Sabe qué respondió Nehemías? Un hombre como yo ha de huir. No, no voy a huir. Porque él entendió que eran falsas profecías, él entendió que eran amenazas de intimidación. Y usted tiene que entender, tiene que discernir lo que el enemigo está haciendo en su vida. Y simplemente él no atendió, él siguió reedificando. Y terminaron la obra en 52 días. Y era un trabajo muy duro, porque había muchos eh, kilómetros, eran anchas, eran altas, 52 días, hermano, para terminar con oposición y todo. O sea, que lo que te quiero decir hoy es que tú tienes un tiempo para reedificar. Dios te pone en el corazón, pero tú decides si vas a reedificar. Y hay un tiempo, no vas a estar todos los años reedificando, construyendo, haciendo, trabajando duro y sin ver frutos. No, hay un tiempo de trabajo duro, pero después del trabajo duro vas a ver la obra maravillosa que Dios ha hecho a través de tus manos. Y no vas a estar solo, vas a tener ayuda, vas a tener la bendición, vas a tener el favor del Rey. 52 días, y cuando los enemigos lo oyeron, dice la Biblia que todas las naciones tuvieron temor. Tuvieron temor y se sintieron humillados por lo que había hecho Nehemías. El enemigo simplemente te está intimidando y te quiere detener porque tiene temor por ese matrimonio que se va a restaurar, por esa mujer que se va a levantar, por ese hombre de fuego que se va a levantar, por esa pareja de ministerio. Lo que tienes temor porque sabe que donde tú logres restaurar esas murallas, él sabe la bendición que va a venir y que no va a poder entrar y saquear tus bienes. No va a poder hacer nada en contra tuya. Finalizo con esto. Es verdad. En las puertas fueron señalados porteros, cantores y levitas. Tampoco eso es así como así. Ellos terminaron. Pero Nehemías no fue bobo. Nehemías dejó. En las puertas habían porteros, habían levitas. Había gente custodiando las puertas. Y nadie podía entrar así como así. Que, ay, ¿dónde va? No, voy para allá. No. ¿Quién es usted? ¿Qué viene a hacer? Porque una vez tú restaures lo que tienes que restaurar, tienes que poner guardas. Tienes que poner ahí, guardar tu corazón. Póngase sobre sus pies, por favor.
Gloria a Jesús.